Muy buenas tardes para todas y todos en esta propuesta que junto con Mariano Rinaldi de la Universidad de San Andrés y yo, Marcelino Maina de la Universidad Nacional del Litoral, procuramos presentar como ponencia, gracias a la oportunidad que nos han dado en este congreso en el que nos honra participar. Hemos tratado de plantear y hemos planteado una reflexión en torno al peronismo santafesino en la larga metamorfosis política de los 80 a los 90. Obviamente, a partir del título, ustedes encontrarán que estamos ante un escenario delimitado para el caso argentino a un espacio subnacional, a una experiencia particular, la del peronismo provincial santafesino en la invención democrática al interior de las transiciones políticas, sociales y culturales que se definen en la agonía de la última dictadura militar y al comienzo de la etapa que se abre con las elecciones fundacionales de 1983 en Argentina, en Santa Fe, y por qué no decirlo en un contexto que en el cono sur latinoamericano va a empezar a surcar el camino de los fenómenos de democratización. Para la provincia de Santa Fe, la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista, el Partido Peronista, serán ambos las dos experiencias organizacionales que, atravesando transiciones y metamorfosis propias, van a disputar la arena electoral a lo largo de este periodo, principalmente marcando el arribo al poder de gobernadores de corte y de vinculación con el Partido Peronista, como serán José María Bernet al comienzo de esta etapa, Víctor Félix Reviglio en la continuación, y luego una continuidad marcada por la presencia en el poder de Carlos Alberto Reutemann y José María Obeid durante, para la totalidad del periodo, casi 25 años de gobierno ininterrumpido del Partido Justicialista en la provincia. Entendemos que los fenómenos transicionales y la invención democrática se deben pensar en clave múltiple, en sentidos plurales, en donde las tensiones que son propias de todo proceso que marca el cambio de una experiencia dictatorial autoritaria a una experiencia democrática no solo es incierto, sino que al mismo tiempo genera enormes desafíos ambientales a las experiencias políticos partidarias que asumen los gobiernos, pero también a la sociedad misma, avanzando en una de las principales inquietudes que hacen a nuestros escenarios de investigación con Mariano Rinaldi, a saber de qué hablamos cuando hablamos de democracias más allá de los fenómenos meramente electorales, más allá de las democracias instaladas como disputas por el poder en coyunturas especiales, aquellas que serían las que remiten a las elecciones. Esta pregunta y el escenario que se define a su interior es el que propicia las indagaciones que ustedes pueden recorrer y analizar en la ponencia que presentamos y que Mariano a continuación va a ahondar y profundizar. La propuesta, la idea y el interés de nuestra presentación tiene que ver con ubicarnos en un corpus de investigaciones subnacionales que dialogan con los fenómenos nacionales y continentales, en un corpus de investigaciones que piensan la democracia, los procesos de democratización y los complejos recorridos de distintos fenómenos que abren hacia la sociedad y desde la sociedad instancias de democratización y finalmente, para darle paso a Mariano, cómo pensar la experiencia del peronismo histórica en la Argentina y de centralidad ineludible para pensar la política en nuestro país, para pensar la sociedad en nuestro país, cómo pensar el peronismo, insisto, a partir de 1983 y en el recorrido de la invención democrática durante los últimos 40 años de la historia argentina. A continuación, Mariano continuará con el desarrollo de la propuesta. Bueno, continuando un poco lo que decía el coautor de la ponencia, Marcelino Maina, y mi compañero, eh, agradezco además, aprovecho de agradecer el Congreso CUICIT, ¿no? Que nos da la posibilidad de poder defender desde Argentina, ¿no? Nuestra ponencia y presentarles a ustedes también en nuestro objeto de estudio y nuestras investigaciones en torno al peronismo santafesino y en torno a observar cómo los escenarios provinciales, esto que dejó Marcelino muy bien marcado, performatean de alguna manera en los escenarios nacionales
y están en una sintonía y una dinámica muy rica. En el caso de los años, la larga metamorfosis, ¿no? Lo que nosotros decimos la larga metamorfosis de la década del 80, con la recuperación democrática hacia los inicios de la década del 90, en Santa Fe estuvo profundamente marcado por la aparición de un candidato extrapartidario. ¿Qué quiere decir esto? Un candidato que muchos han catalogado como outsider, ¿no? El peronismo en los décadas del 90 tuvo muchos de estos candidatos outsiders, es decir, aquellos candidatos que no tenían experiencia ni tradición en la política y que de alguna manera aterrizan como paracaidistas, pero que tienen un caudal electoral muy grande, en la cual muchos investigadores lo han asociado a su popularidad, ¿no? A su excesiva popularidad. Hay que destacar también que en la provincia de Santa Fe durante estos años se desarrolla una nueva modalidad electoral conocida como ley de lemas o doble voto simultáneo, que evitaba la interna partidaria y que también, si se quiere, daba un marco, ¿no?, de reglas electorales eh, para la incursión de este tipo de candidatos. Ahora, desde nuestra propuesta y teniendo en cuenta y sin negar la trayectoria, ¿no?, de este candidato, es decir, la trayectoria sociocultural o en términos de Bourdieu, su capital social, su capital cultural, que sin lugar a dudas hace que sea una persona conocida, y sin negar tampoco la influencia de la ley de Lema, nosotros lo que vemos es que no podemos dejar de lado la estructura partidaria del justicialismo provincial santafesino a la hora de absorber este tipo de candidatos y a la hora también de darle una plataforma. Venimos diciendo justamente, lo dijo Marcelino hace un rato, ¿no?, en su defensa anterior, que el peronismo santafesino estaba en una situación de empate hegemónico, es decir, donde todas sus partes, donde ninguna de sus partes podía sobreponerse sobre la otra. En esta situación se inserta la candidatura de Reutemann y hace que nosotros entendamos esta candidatura, más allá, vuelvo a repetir, de su trayectoria sociocultural, de su capital sociocultural, de su inserción desde otra esfera que no es la política hacia la política provincial. Sin negar eso, vemos el peso que tiene el aparato partidario provincial e incluso nos dimos cuenta en nuestra investigación cómo dirigentes de segunda o tercera línea que no habían tenido ningún tipo de decisión durante la década del 80, ¿no?, que habían sido negados por la cúpula partidaria, por estos dirigentes que habían monopolizado el juego de las candidaturas justamente, son los que apoyan la candidatura de Reutemann. Y esto abre un nuevo panorama, abre un nuevo abanico. Es decir, a partir de la candidatura de Reutemann, y después, obviamente, esto no lo puedo saltear, porque finalmente Reutemann va a ser el gobernador a partir de 1991, el peronismo santafesino tiene que rever sus prácticas internas, porque va a tener una oposición muy grande dentro del partido y esto va a hacer que las cajas de resonancia de esta oposición sean la legislatura provincial y la estructura partidaria, que tengo que decir que el partido estaba intervenido en ese momento por Desde Nación. El distrito justicialista provincial santafesino estaba en manos de la intervención nacional. Entonces, a la espera de esa normalización partidaria también va a ser un nicho importante para esa oposición desde el partido, desde la estructura partidaria, desde los opositores a Reutemann. Así que, en conclusión, podemos decir que lo que nosotros observamos a principios de la década del 90 es que el reutemannismo no es un epifenómeno, no se explica solamente a partir de lo que sucede nacionalmente, sino que se explica fuertemente relacionado con lo provincial y que los juegos partidarios internos de, del peronismo santafesino van a ser a su candidatura, sin que esto signifique tampoco que el total abayazamiento de parte de Reutemann, ¿no? Es decir, esto tampoco va a significar un total control de parte de Reutemann de toda la estructura partidaria, sino que va a haber una lucha constante entre esa oposición que se va a ir lentamente poniendo bajo la figura de su liderazgo, pero va a ser un tránsito complejo. Un ejemplo último que quiero dar en este sentido va a ser el intento de reforma constitucional de la provincia de Santa Fe a fines del mandato de Reutemann, el intento fallido justamente, y que mucha de esa oposición va a venir no solamente del resto de los partidos provinciales, sino también de su propio partido. Entonces, concluyendo, el liderazgo de Reutemann va a ser un liderazgo que se va a ir construyendo gradualmente y va a ser fruto de estos acuerdos internos. Bueno, queremos agradecer nuevamente, junto a Marcelino,
y a los demás integrantes de la mesa, como hacía el panel, la oportunidad de darnos la defensa y bueno, muy contentos de poder participar en un evento tan importante como es el Quizy. Un gran saludo desde Argentina, provincia de Santa Fe.